going to speak in English. I'm very ashamed of that, but I think you will not have to suffer with my poor Spanish. Voy a hablar en inglés, espero así no van a tener que sufrir con mi español y pues lamento tener que hablar en inglés. Yes, but happily Elena speaks a little bit better Spanish than I do. Felizmente Elena habla mejor el español que yo. So Elena will do most of the talking and also like a translation to start with. Elena va a hacer gran parte de la conversación y también la traducción. But I want to state very clearly that you, Elena, you are my colleague and not a translator. Pero quiero dejar claro que tú, Elena, eres mi colega y no mi traductora. That means, as I said in the taller 2 days ago, Eso quiere decir, como les dije en el taller hace 2 días, so for those of you, maybe all of you who speaks English, creo que todas y todos ustedes que hablan inglés, don't get surprised if Elena add a lot to what I'm saying. no se sorprendan si Elena agrega o cambia algo de lo que digo. And I mean, as I said the other day, it's a very big help. Como les dije, es un gran apoyo. I say something rather stupid and Elena will translate it into something beautiful. Yo digo algo un poco estúpido y Elena lo cambia a algo muy, ahorita ya lo va a cambiar, So- inteligentísimo. This is resilience. Esto es resiliencia. So, and I would like to start by telling a story. Me gustaría empezar contándoles una historia. And this story is about a very famous researcher into resilience. Esta historia es acerca de un investigador súper famoso, investigador sobre resiliencia. And in fact, Elena and I invited him to Copenhagen some years ago. Elena y yo, de hecho, lo hemos invitado hace unos años a dar unas conferencias a Copenhague. He is a very lovely person. Es una persona muy hermosa. He came from the United States, Viene de los Estados Unidos, and he came to Copenhagen. llegó a Copenhague, And then he gave a beautiful lecture. dio muy buena conferencia And in that lecture, he included one example. y en esa conferencia él incluyó un ejemplo. He said, in my childhood, I have a story of being resilient myself. Él expuso, en mi historia infantil yo les puedo narrar una experiencia que tuve en donde yo fui muy resiliente. And I was sure it was like Viktor Frankl, that he spent years in concentration camps. Y yo estaba seguro que nos iba a contar una historia tipo la experiencia de Viktor Frankl, que estuvo en un campo de concentración y tal, But it was not. pero no fue así. But I mean, every story counts. Es decir, todas las historias cuentan. When he was a little child of 10 years old, Cuando él tenía más o menos 10 años, of course he attended school. por supuesto que iba a la escuela, He went every morning very happy to the school. cada mañana iba muy contento a la escuela. The case was that he had very thick glasses. El caso es que usaba unos anteojos muy gordos, de mucho aumento. Ejemplo. So, and now I use glasses myself. Ahora yo también uso gafas, But he had extremely thick glasses. pero su aumento era muy, muy fuerte. In his class, En su clase there was a big guy. había un compañero muy grande, fornido, And he also said, this guy, he seemed to be like poor. y él mencionó, y a mí me parecía que ese chico era pobre, But definitely he got a lot of food because he was the double size of the other ones. pero también definitivamente comía el doble que los demás porque tenía una talla doble. And our friend from the United States, he's not very big. Y nuestro amigo de los Estados Unidos es pequeñín. So this very big guy saw this little guy with these extremely thick
Entonces glasses. este niñote vio a este pequeñín con las gafas So of course immediately he had to hit him. y entonces inmediatamente le pegó, So he started to hit him. le empezó a pegar Every day todos los días. he took the glasses, Le quitaba los lentes, and our friend, he could not see anything. nuestro amigo no podía ver And when he could not see anything, the other one, he started to hit him. y en el momento que perdía un poco la visión, el otro le pegaba. One day, Un día, the guy took the glasses again. nuestro amigo se puso los lentes otra vez, He put them in the bathroom or somewhere. los dejó en el baño en algún lugar. And you know, of course, the problem with glasses is that if you need them, you can't find them without the glasses. Y es clásico que cuando tú necesitas los lentes nunca los encuentras. So Michael, no, I will not tell his name, he was walking around like this. Y entonces no encontraba sus lentes, no podía ver bien, estaba caminando pues, sin ver bien And then he said, enough of this. y dijo, basta de esto. And he started to scream and shout. Y empezó a gritar And the teachers came running. y las maestras y los maestros llegaron And he said, I want to tell you something. y les dijo, So he told everything to the les teachers. contó todo lo que había pasado, cómo este niño lo acosaba físicamente, moralmente. The school principal came running as well. El director llegó corriendo And everybody said, enough of this. y todo el mundo participó diciendo, basta de esto. And then the bullying stopped. Y entonces el acoso moral y físico, que le decimos bullying, pero que en español se llama acoso, terminó. And our friend, he said, because I made a lot of noise. Y entonces este hombre contaba todo esto y dijo, y esto pasó porque hice mucho ruido y llamé la atención de los adultos y me ayudaron. But then, I mean, that was a good story. Esa es su historia. But then he continued Siguió la conferencia and he said, I don't know what happened to this violent guy. y dijo, yo ya no supe el destino de este muchacho, ya no supe qué pasó con él, But con el que le pegaba. as far as I remember, Pero de lo que me acuerdo, he started to bully another. siguió acosando física y moralmente a otros. But deep in my heart, I do not care about this Y violent dijo, guy. pero en el fondo de mi corazón, eso ya no me importa ni me importó. And everybody clapped, Y todo el mundo aplaudiendo. also me. Por compromiso, dice Peter, yo también. Yo no. But then, did you? No, I didn't. Then I started to think after. Y entonces empecé a pensar después, This may be resilience, esto podría llamarse resiliencia, but it is definitely not social resilience. pero para nada se puede llamar resiliencia social. Because nobody cared for the violent Porque child. a nadie le importó hacer algo con el niño He- agresor, He was just punished. solo lo castigaban. Nobody cared for the next victim. Tampoco a nadie le interesó proteger a futuro a las posibles víctimas si no se hacía algo con el niño. On top of it, our friend said maybe that violent, aggressive child grew up to become a criminal. Y todavía él dijo en la conferencia, y pues tal vez esta criatura siguió creciendo y se convirtió en un delincuente. So now, 25 years later, Ahora, 25 años después, when our very resilient friend, cuando nuestro amigo súper resiliente he leaves his house to take his car, sale de su casa para prender su coche e ir a trabajar, then there may be a guy outside with a gun podría haber un hombre fuera de su casa con una pistola. saying, I want your car. Quiero tu coche. Or in this society, they have to put almost 1% of the population in prisons. O en esta sociedad tienen que poner casi aún el 1% de la población en las prisiones, Which is extremely expensive. lo cual es carísimo, So we have to pay more tax. porque entonces tenemos que pagar más impuestos. And in the prisons, everybody learns to become more criminal. Y en las prisiones todo el mundo aprende a doctorados en criminalidad.
So this is individual resilience, but definitely not social resilience. Entonces tal vez el ejemplo de nuestro amigo puede mostrar que algo sobre la resiliencia, pero para nada lo que es la resiliencia social. If disaster strikes somewhere in Latin America, Si el desastre le pega en algún lugar a Latinoamérica, sea por guerra civil, por violencia organizada, por un ciclón, a lot of people, I definitely know that, a lot of people will be very supportive. muchísimas millones de personas van a ser muy apoyadoras, But if we have very poor, marginalized people, pero en cuanto a las personas que viven en la marginación y que viven en la pobreza, if we have children living in the streets, si tenemos muchos niños y niñas viviendo en las calles, we cannot expect these children to come and help other people. nosotros no tenemos por qué esperar que estas criaturas vengan a ayudar a otros o a otras. And I am a little bit, I don't know if I dare to use this example, Y me cuesta, tal vez sea atrevido decir este ejemplo, because after the hurricane in Los Cabos, porque después del huracán en Los Cabos we saw a lot of people running into the big malls. vimos un montón de gente entrando a las tiendas, robándose refrigeradores, entrando a casas, violando, Yes, a lot of them, even people with money. y muchas de esas personas eran personas que no estaban en la pobreza, Just to take whatever they could. para coger televisiones y lo que pudieran. After that, they started to rob each other. Después de eso, empezaron a robarse entre ellos. This is the opposite of social resilience. Eso es lo opuesto totalmente a lo que es la resiliencia social. And that is why today we are going to speak more about social resilience and less about individual resilience. Y por eso nosotros nos vamos a enfocar a lo que es la resiliencia social y no nos vamos a enfocar a lo que es la resiliencia y menos a lo que creemos que es la resiliencia que no fuera, ¿no? Porque tú puedes tener una muy buena actitud y eso no necesariamente está construyendo resiliencia. Yes. Okay. Sometimes the individual resilience will ruin the social resilience. A veces la resiliencia individual arruina la resiliencia social, Because in some theories of individual resilience, porque en algunas teorías sobre la resiliencia individual, they say this is about finding a pathway. las teorías dicen esto es acerca de cómo ir encontrando, ¿no?, un camino, sorteando las adversidades. But I mean, Al Capone, the Pero, gangster, por ejemplo, Al Capone, el gángster, he was super individual resilient, era un hombre individualmente súper resiliente, but he ruined the life of a lot of people. pero le arruinó la vida a miles de personas. So his individual resilience Entonces puede contar con o construir una resiliencia individual, made the community and the society a very insecure place. pero desde esa resiliencia individual creó una inseguridad tremenda en la sociedad y en la ciudadanía. So in social resilience, we cannot say that any pathway is equally good as another. Para hablar de resiliencia social nunca podemos decir que cualquier camino es tan bueno como todos los demás. So the first one of these, it is to show that we are going to speak about Denmark today. En la primera, oigan, transparencia, ¿no? ¿Cómo? Diapositiva, vamos ¿a qué, Pedro? To speak about Denmark, Vamos a hablar de Dinamarca, social resilience in Denmark, es decir, la resiliencia social en Dinamarca en un proyecto que se hizo de toda Escandinavia. in Greenland. Después otro proyecto en Groenlandia y el proyecto en Aguascalientes. Yes. So, but first, also we want to say that here we have been speculating about the future of the concept of resilience. Nosotros hemos estado especulando mucho sobre el futuro del concepto de lo que es la resiliencia. And when we speak about social resilience, Cuando hablamos de resiliencia social, it is very close to social capital, which is a little bit tricky es muy word. cercano hablar del concepto de Social capital. capital social, que no nos gusta mucho, ¿no? La palabra capital, pero que se usa en muchas teorías. So we prefer social coherence. Nosotros preferimos la coherencia social.
And o la that- cohesión social, Yes, and that is very close again to social lo responsibility. cual es cercanísimo a la descripción de lo que es la responsabilidad social. So that is our first reflection. Esta es nuestra primera reflexión. The next one is now, if you look in the internet, La siguiente reflexión es, si ustedes ahora miran en el Internet, en Google, yes, there is, last time I looked, 6 million hits on resilience. ustedes pueden ver, la última vez que lo vimos, 6 millones de hits sobre el concepto de resiliencia. In the bookshop Amazon, En la librería Amazon they have 3,000 books tienen 3,000 libros with in the title the word resilience. que en su título aparece la palabra resiliencia. Yes, so it's very huge, Es enorme, but it has also become a very huge Market. industry. pero también se ha convertido en una industria enorme y un marketing sobre el conocimiento, y muchísimos libros son cero serios, ¿no? Muchos manuales, como si eso fuera posible, bla, bla, bla. And that means a lot of people, they want to tell us what is resilience. Esto quiere decir que mucha gente nos quiere decir lo que es la resiliencia, But when you tell other people how to think, pero cuando le dices a otras personas cómo pensar, you are definitely not empowering these people. para nada estás permitiendo el apoderamiento que necesita la gente hacer de ellas mismas, ¿no? And in some of the most famous hotshots within research, Y in una de las resilience- más famosas, hotshots, famous, más famosos, hotshots, famous researchers. de los más famosos investigadores, In one of these articles, one of them says, calls us consumers of knowledge on resilience. en uno de estos artículos habla de los consumidores sobre el conocimiento de resiliencia. So we are consumers of results of research. Somos consumidores de los resultados de la investigación, But no, we are not. We are living, creative, thinking people. pero ojalá y no. Nosotros somos seres vivientes, creativos, que podemos crear conocimiento a partir de la experiencia y de algunas lecturas, porque no todas son buenas. And also notice that in the so-called rich countries, you have Y también the majority, noten que en lo que se llama los países ricos o el norte, you have the majority of the research on resilience. están ahí la mayoría de los investigadores en resiliencia y tienen toda la lana para decir lo que quieran y autopublicarse y luego hacer una distribución mundial de muchísimos libros. So it's like with the manuals of psychosocial support. También es como con los manuales de apoyo psicosocial, ¿no? Most of these, they are written by people. La mayoría son escritos por personas que viven en el primer mundo. Yes. So now, instead of thinking we just take the manual, Y entonces ahora, en vez de ponernos a pensar desde lo que le pasa a nuestra comunidad y todo el rollo, nada más es más fácil ir por el manual y seguir la instrucción como si fuera posible. and because of that, we forget to listen to people. Y es por eso que hemos olvidado lo que significa escuchar a las personas, Which is the most important in social resilience. que es lo más importante para poder construir la resiliencia social. Even though I wrote some of these manuals myself, Aunque yo he participado en la elaboración de algunos de estos manuales, I will say the local population knows better. siempre diré que la población local sabe mucho mejor, mucho más. And that is the challenge in working with social resilience. Y eso yo creo que es un reto muy grande cuando se trabaja con resiliencia social. It is to listen. Se trata de observar y escuchar. So that is the next point. Ese es el siguiente punto. It's like we have to reconquer the right Tenemos que reconquistar el derecho to formulate the theories. a formular nuestras teorías. Yes. Then the third one is we have to look at the structures. El tercer punto es tenemos que observar las estructuras, Also the political structures and the pero economic. incluyendo la estructura política y la estructura económica, porque muchísima gente está hablando de resiliencia saltándose el detallito, ¿no?
de que vivimos con una ideología que se reproduce a través de las organizaciones o instituciones que a su vez fomentan que la ideología siga adelante. Entonces, se nos hace a nosotros dos súper difícil tratar de hablar de algo como si fuera súper lindo todo, ¿no? ¿Y cómo le haces, no? Con 60% de personas en México en la pobreza, de los cuales del 60 al 40 en pobreza extrema. Entonces, tú puedes, la fuerza estará contigo, nos parece un poco, no sé, comprar conceptos que no atinan a ensamblar en nada de lo que realmente necesitamos y podríamos hacer si entendiéramos cómo se está mercantilizando cualquier conocimiento y cualquier investigación y cualquier cosa en este mundo, ¿no? Se vende todo. Entonces ya no me acuerdo. ¿Qué más? Sí, sí. When I was trained después. as a clinical psychologist, Cuando me entrené como, pues, Yes, yes. como psicólogo clínico, Yes, my supervisor said to me, mi supervisor me dijo, in therapy, never speak about money, en la terapia nunca hables de dinero, never speak about politics, nunca hables de política, ni de never religión, speak about economy. ni de economía, ni de religión también, tampoco. Yes, exactly. So what to speak about? Entonces, ¿de qué hablamos? Okay, so the next one is to focus on human rights. Lo siguiente es que también sería rarísimo no tener la conciencia de que si se habla de resiliencia o resiliencia social, estuviera fuera del contexto de los derechos humanos. Sería tontísimo, porque entonces, miren, podemos ser un grupo súper resiliente, ¿sí? Pero odiamos al grupo de junto porque es diversamente sexual o porque es diversamente religioso. O sea, no puede ser, tiene que ser en el marco del derecho, en la subjetivación de una ciudadanía, en el marco del derecho o de los derechos humanos. Yes, and the last one is we have to look at why the problems persist. Y también tenemos que enfocarnos, porque el enfoque en las soluciones y en la restauración es indispensable, pero eso no quiere decir que no tengamos un criterio para pensar por qué los problemas persisten a pesar de los esfuerzos que podamos hacer, y persisten. Yes. Y entonces vamos a entender la implicación que tiene hablar de la resiliencia económica y de la resiliencia política, que es la resiliencia dura. Porque la soft es la empatía, la compasión entre nosotros y tal, que es importante, no es un movimiento ciudadano, ¿verdad? La tolerancia y todo eso. Pero una ciudadanía que va creando eso, enmarcada en una política de la impunidad y la corrupción y en una economía, en una violencia económica en contra de la ciudadanía, es dificilísimo construir resiliencia social. Porque si no se dan los otros factores, aunque tengamos la mejor voluntad, encontraremos miles de obstáculos y los activistas serán mártires y los matarán y bla, bla, bla. Entonces, esto como para romper la ilusión, que seguro ya la hemos roto muchas veces, pero de repente nosotros oímos mucho sobre resiliencia como si fuera una varita mágica y saben que pues, es una realidad antropológica, sociológica, psicológica, de comunidad, en un marco político, económico, nacional e internacional, todo eso, ¿no? Entonces, Silvia Bleichmar, maestra mía, psicoanalista lacaniana de Buenos Aires y que murió recién después de estas jornadas, no puedo encontrar tan buenísima definición de la otredad o la alteridad. Ella hizo un discurso en estas jornadas y está muy lindo todo su discurso, pero yo nada más extraje esta parte. La alteridad no es solamente el reconocimiento del derecho ontológico del otro a la existencia, sino también el derecho a proveer los medios para que pueda realizarla. El reconocimiento a la alteridad no implica que yo reconozco que hay otro que puede existir, sino que yo reconozco que tengo que proveerle los medios para ayudarlo a que exista. Y lo pone como derecho, el derecho que yo tengo para ayudarlo, porque ahorita van a ver, si quieres la siguiente, si revisan su artículo 29 de los derechos humanos universales, vean cuál es. Toda persona tiene deberes, ya que tengo derecho a esto y a la educación y a una identidad y tal y cual, el 29, que es el penúltimo, es
toda persona tiene deberes respecto a la comunidad. Fíjense, es tu derecho tener deberes, ¿no? Puesto que solo en ella puede desarrollarse libre y plenamente la personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estaría solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Ok. Bueno, Peter les va a hablar, you have 10 minutes for Scandinavia. Rápido, el proyecto de Escandinavia, que es porque vamos a presentar 2 más y el tiempo es justo, ¿no? Yes, I will speak very quickly and briefly about this. Sí. Because my main message today was the story. Sí, mi principal mensaje de hoy fue la historia del principio. So this is just practicalities. Estos son proyectos muy prácticos y muy lindos. Ajá. So some people, they look at Denmark as some kind of model how to make a more just society. Algunas personas voltean a ver a Dinamarca como un modelo para construir sociedades más justas. So this is why we take this example. Por eso hemos tomado este ejemplo. So first, we have like different models of welfare states. Tenemos diferentes modelos de lo que es un estado de bienestar. One of these models is called the Nordic or Scandinavian model. Uno de estos modelos es el modelo de Escandinavia, And que incluye Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia. yes, and I will go very briefly through this. Voy a pasar muy brevemente por esto. The first one in this model is that everybody is considered equal. Lo primero en este modelo es que todo el mundo es considerada o considerado igual a los demás. Everybody has the same rights. Todo el mundo tiene acceso y derecho por igual a los derechos. It is said in Denmark there's only one class, that is the middle class. En Dinamarca solo hay una clase social, es la clase media, And that is more or less correct. y eso puede ser más o menos correcto. A lo mejor hay muy poquitito de la población con un poco más de dinero, Yes. pero un doctorado en filosofía o un carpintero, un jardinero ganan igual, todos. Yes, and that is because of the redistribution in the tax system. Y eso es por la redistribución de un sistema de impuestos que funciona bien y sin corrupción. If you earn more, you pay more of your money in Porque tax. ponte tú, los pocos que tienen más dinero pagan más impuestos que los que ganan menos, pero los que ganan menos y los que ganan más están muy parejos. But the idea is not to take from the rich to give to the poor. La idea no es tomar de los ricos para darle a los pobres, The idea is to take from everybody la idea es que todo el mundo ponga and to give to everybody. para redistribuirlo en educación, en medicina, en buenas carreteras, en seguridad. So also rich people, they can go to the public hospital. Las personas con más dinero de todas maneras tienen que ir al hospital público, And as the public hospital is far better than the private, y además they el will go público there. es mejor que si hay uno privado, And everybody will send their children to the same y schools. todo el mundo, tengas un poco menos o un poco más, van a la misma escuela. Then I will not go through all the points. Bueno, pueden ustedes ver los puntos: cooperación entre el Estado y la sociedad civil en asociaciones de todo tipo. La asociación de los granjeros para mejorar la avena, la asociación de los deportistas para el club de kayaks, la asociación para cuidar a niños de todo tipo, y todas las asociaciones están hechas civilmente como voluntariado, y todo el mundo tiene un buen sueldo en sus trabajos aparte. Yes, and the same salary for the same work. Y el mundo tiene el mismo salario por el mismo trabajo. Todos los maestros en todos los puntos de Dinamarca ganan idéntico. We are almost reaching the point where women get the same salary as Sí, men. creo que son 2 pesos menos, pero es un país que ya logró, por ejemplo, la equidad
de salarios entre hombres y mujeres. Yes. Maybe if you read this. This is a presentation by the state of Denmark. Esta presentación la hizo el Estado en Dinamarca y pone libertad para el individuo, igualdad, respeto, tolerancia y un sentimiento profundo de confianza mutua son valores centrales en Dinamarca. Esto también se refleja en la forma en la que organizamos nuestros lugares de trabajo y en cómo educamos a la juventud, a los niños, niñas y a la juventud. Dinamarca es uno de los países con el más alto índice de seguridad y de democracia, menor índice de corrupción y uno de los primeros lugares en educación. And on top of it, they have also measured the conditions for private enterprise. Y también acaban de medir las condiciones para las empresas privadas And they are very good. y también son muy óptimas. So this is how we in Denmark, we want to present ourselves. Y así es como en Dinamarca los daneses nos queremos a las danesas presentar con los demás, Which is more or less correct. que está más o menos correcto, si siempre puede haber algo, pero no es lo mismo que haya 5 violaciones al año que una cada 3 minutos. So how does this impact the mental life of people? ¿Cómo esto impacta la vida mental de las personas? First of all, we have a very high level of trust in each other. Todo se ha medido cuantitativamente y cualitativamente y el alto índice de confianza que cada ciudadano o ciudadana presenta es muy elevado. O sea, ¿tú dejarías ir a tu hijo de 5 años solo al parque? Sí, claro, ¿por qué no? Also on top of it, we have a very high level of trust in the Y institutions. también un alto índice de confianza en las instituciones In fact, we trust the police officers. y un alto índice de confianza en los oficiales de policía. And I taught at the police academy a lot of years ago, so I take Yo credit for that. di cursos muchos años porque entrenaron al cuerpo policíaco como oficiales de la paz y Peter estuvo en ese proyecto. So we trust in other people, we trust in the institutions. Confianza en los otros, confianza en las instituciones. And then, of course, also there is a very high level of security. Entonces hay un alto índice de seguridad. In this moment, in fact, we are closing prisons En este momento estamos cerrando las cárceles because we need customers. porque Clients. nos haría falta clientes y no hay casi. As Elena already said, a lot of civil organizations. Sí, muchas organizaciones civiles We see the state not as a enemy of individualism, no vemos el Estado como un enemigo del individualismo, but as the protector of individual rights. pero el Estado es el protector de es nuestro garante de nuestros derechos. This is a paradigm completely opposite to the one you find in the United States. Estado de bienestar es súper diferente, por ejemplo, al que encontramos en los Estados Unidos, Because the idea is more or less that the state is put limits to individualism. porque la idea ya es que el Estado tiene que poner límites al individualismo, But in the Nordic countries, the state guarantee the right of individualism. pero en los países nórdicos el Estado garantiza los derechos de los individuos o individuas. Yes, and then one important thing is Denmark is the country in the world with less corruption. Es el país con menos corrupción en el mundo. It is impossible to get anyone to take money out of the system. O sea, es imposible que alguien tome dinero o robe dinero de ese sistema. There is a lot of theories about that. I will Hay not muchas go into teorías that, sobre eso, no voy a explicarlo ahora, but it is out of the question. pero es incuestionable. Y So- si eres ministro de salud y cogiste de la caja chica 8 pesos porque no traes cambio para el chocolate, al día siguiente lo corrieron. Perdón. So well-being, individual well-being, Todo esto no crean que porque el hombre es de Dinamarca, es porque es un modelo de un estado de bienestar. so we are so happy in Denmark. Todo esto produce un estado de alegría de vivir, de So- estar muy orgullosos de quién soy y del país al que pertenezco y un sentido de identidad impresionante y todas las categorías de la resiliencia suave. Yes, please. So, but also some young people, they have problems. De todas maneras, hay
jóvenes y niños y niñas y adultos que tienen problemas. because you see that everywhere. Todo eso se ve en todo el mundo. And then we made an investigation of how vulnerable young people see this. Se hizo una investigación con jóvenes en situación vulnerable y que ellos nos dijeran cómo veían esto y qué necesitaban. And to summarize all this, Y para resumir todo esto que pueden ver, they said we need social support. en pocas palabras es: necesitamos apoyo social, We need to be part of a social group. necesitamos ser parte de los grupos sociales. Yes. Then for Save the Children, Entonces, después, Save the Children en Dinamarca they asked us to do investigations. les pidieron hacer unas investigaciones para mejorar la construcción de la resiliencia social en las aulas, en secundarias y en preparatorias. Yes. Then we looked at all the US-based questionnaires. Entonces, este grupo de investigadores pues leyeron muchísima de la investigación en Estados Unidos y no quisieron basarse en eso, But all of these, they focused mainly on individual resilience. porque la mayoría de las investigaciones en Estados Unidos se basan en lo de resiliencia individual. So we talked with a lot of school teachers. Entonces, in lo que Denmark. fuimos fue ir a hablar con un montón de maestras y maestros de las escuelas, And they mentioned these points. y entonces sacamos categorías de todas las conversaciones con estos maestros. La pregunta era: ¿tú qué crees que tus alumnas y alumnas necesitan para tener este estado de bienestar? Porque tú has estado con ellos y tú los conoces muy bien, y esto es lo que dijeron, que los alumnos saben y quieren hacer crecer, los alumnos, el aula como espacio de confianza en los demás y de autoconfianza. El aula como un espacio significativo que le da sentido a su vida. El aula como un espacio de justicia, de eficacia para desarrollar todas tus capacidades y competencias y tus talentos. El aula como un espacio de participación en la toma de decisiones. Los alumnos desde pequeños y las alumnas son parte de las decisiones que se toman en las escuelas, opinan, votan, es un aprendizaje formal sobre lo que es la democracia. El aula como espacio de trabajo colaborativo, adoran hacer investigaciones en grupo, ir juntos al bosque, escribir obras de teatro, en serio, un trabajo colaborativo, de libertad de expresión, de alegría de vivir y expectativa esperanzada. Tiene una visión del futuro muy optimista, de ejercicios de los derechos humanos, de aprecio por los semejantes, de cooperación con la comunidad local. Las escuelas salen a la comunidad a comprometerse, a conocerla. En el barrio en donde está la escuela van al hospital o van al asilo o van a ver el mar que está, la orilla del mar que está junto a la escuela, y van y siembran flores en el camellón de enfrente. O sea, y también a la escuela pueden entrar los adultos que quieran cooperar para que esa escuela crezca. Entonces, los primeros invitadísimos son las madres y padres, que si es un doctor da una conferencia, que si la madre hace los mejores pasteles hace un rollo gourmet ahí en la escuela y tal. Es de mucha cooperación de todos y todas. Ajá. So we put this into a tool. Entonces, de a todo question. esto que los maestros relataron según los relatos de los alumnos, se hizo un instrumento con un montón de preguntas. Se sacaron instrumentos que a su vez se iban a poner a los jóvenes y a los maestros y a las maestras. And these, Por ejemplo, as you can see, all of these questions, they focus on the group and the social resilience. si se dan cuenta, todos los ítems o los elementos que conforman, es un cuestionario muy largo, y que Peter está viendo si le dan permiso, porque lo patentó Save the Children Dinamarca y tiene prohibido dar todo el cuestionario, pero aquí hay algunas preguntas, pero él quiere ver si lo pueden legalmente traducir al español y poderlo pues, como una herramienta para ver de qué manera nosotros podemos acercarnos a los chavos y preguntarles, y a las chavas, qué necesitan ustedes, y a los maestros y a las maestras, porque lo ideal es hacerlo con los discursos de aquí, pero esto no es para ponerlo aquí, sino para darnos una idea de cómo surgieron estas preguntas.
En cuanto al tema de justicia, por ejemplo, yo trato a mis compañeros de mi clase con justicia. No es a mí me tratan con justicia, es yo trato. Yo quiero trabajar junto con todos mis compañeros de clase. Mis compañeros me tratan con justicia. En mi clase tomamos acciones para asegurar que cada quien sea tratado con justicia. Y dice nunca y siempre, y no pusieron números del 1 al 5. Hacen solo una raya y los chavitos y las chavitas ponen la tachita en donde ellos creen que es un más o menos. Y después hay una plantilla y la pones encima y claro que en la plantilla hay números, porque era mucho más complicado para los chavitos de 10 años decidir un número. Es como más, para ellos mucho más fácil nada más poner una tachita en el continuo de la raya. Y entonces tienen sobre justicia, sobre confianza, sobre empatía, sobre resolución no violenta de conflictos, sobre compañerismo, sobre amistad, sobre placer al adquirir los conocimientos, placer en el aprendizaje. And please. Y entonces esto lo dijeron los niños y las niñas. Bueno, pueden ver algunas, ¿no? En nuestro salón de clase, en nuestra aula, podemos confiar en los demás, es significativo para nosotros estar aquí juntos, venir aquí diario y estar juntos o juntas. Todos somos tratados por igual, todos somos capaces de intervenir activamente para mejorar las cosas, que esto es una construcción de la autoeficacia para mejorar la vida de los demás y por lo tanto, como consecuencia, la tuya. Participamos en la toma de decisiones todos, lo más importante es que podemos expresarnos libremente, que estamos muy felices aquí, que respetamos nuestros derechos y los límites que esto impone, nos apreciamos y nos cuidamos, somos parte de la comunidad local, porque les digo que salen mucho y nuestros padres se involucran en actividades dentro de nuestra clase y nuestra escuela. Como hay esa seguridad, tú ves las calles llenas de maestros y maestras con chiquillos de kinder paseando y van a ver el pino y están 8 horas viendo que este pino es están en las calles las escuelas también. Sí. Yes. And then I think we will stop with Denmark. Bueno, este es un ejemplo de un proyecto de investigación sobre resiliencia social que fue dirigido hacia las escuelas para mejorar y optimizar la construcción de la resiliencia social. Yes. And then I will go in 5 minutes or 2, I will speak about No tanto, Greenland. todavía tenemos tiempo ahora. Ahora viene el proyecto de Groenlandia, que es un proyecto comunitario en la parte este de Groenlandia, al sur, en 2 comunidades, una que se llama Nanasalik y otra que se llama Tasiilaq. Son comunidades de muy pocos habitantes, pero tienen un montón de aislamiento y de sufrimiento social por incesto, por alcoholismo, por suicidios y así por delincuencia. Yes. Okay. Yes. We started with asking people in the local communities Empezamos preguntando a las personas en las comunidades locales about their own explanations and theories. sobre sus propias explicaciones y teorías de por qué estaban sufriendo tanto. And then we also asked them about local values. Y luego también se hizo toda una investigación sobre los valores locales de esas comunidades. And here we have a list, but we will not go through it because it's very similar to. Bueno, es una lista que crearon los habitantes de esa comunidad, ¿no? El orgullo de ser capaz de valerse por uno mismo, un fuerte sentido de la solidaridad dentro de la familia, la apertura, la hospitalidad, la curiosidad. Para ellos el trabajar, el salir al kayak, pescar, en verano recolectar raíces o estudiar, el trabajo es como un valor muy grande. Todas las que ven ahí, ¿no? So we only Que yo no veo. used their own explanations and a focus on resources and values. Entonces, para esta investigación se basó en sus propias explicaciones, los recursos que ellos creen tener y todo el desarrollo del programa iba a estar basado en ese planteamiento de ellos. Y entonces los investigadores pasan a ser mediadores para la financiación y para los materiales que necesitan, ¿no? Para que cada quien de esa comunidad se desarrolle en su máxima expresión, en su potencial y ayude a desarrollar a los demás. Yes. And in fact, I am born in Greenland, so I see it also from inside. Y como yo nací también en Groenlandia, veo Groenlandia desde adentro. Yes, please. So this is just then
the local people started a lot of activities. Entonces, la gente de la comunidad empezó a crear en base a todo lo que pudieron clarificar de lo que necesitaban, los recursos que tenían, más lo que se consiguió desde el gobierno de Groenlandia y financiamientos de Dinamarca. So- Ellos empiezan a hacer actividades juntos y juntas, Like summer schools, campamentos de verano, cleaning the town, limpiar todos, niñas y niños, todo el pueblo, todas las carreteras. and making this beautiful spring. Entre todos hicieron esa fuente, And paintings on buildings. hacer las pinturas en los edificios And they started to sail again in the old y empezaron kayak. a retomar las tradiciones de los inuits, porque el kayak, yo de los inuits toda la vida, antes de que estuviéramos en la modernidad y posmodernidad, se iban a pescar en los kayaks y tal, entonces ahora lo pusieron como un programa de deportes increíble para la gente. Working with multi-family therapy. Siempre se trabaja con la aproximación de lo multifamiliar, o sea que tú no ves de una familia en una, se formó un centro de atención a las familias, pero nunca ves de una familia en una. Llegan 10 familias, hay como 7 terapeutas, trabajadoras sociales, entonces un grupo como 50, 60, 70 personas y se trabajan sesiones de 3 o 4 horas y te vas saliendo como del protagonismo y las familias saliendo empiezan a hacer lazos solidarios y empiezan a saber que ya no tienen que protegerse de los secretos, de quién se suicidó en tu familia o si tu padre te ha violado, y entonces empieza inmediatamente a crecer la comunidad ya porque dentro de los centros familiares de atención como que se le va dejando el protagonismo a la conversación que se hace entre familias. Yes. And also in the community house, they spoke about this. Y luego fundan esta casa de la comunidad, así se llama, casa de la comunidad, y entonces ahí libremente hay reuniones de comunidad en donde si una mamá quiere decir lo importante que es darle pecho al hijo y quien quiera pasar y oírlo lo dice, y lo dice no porque estudió 10,000 investigaciones, sino porque ha entendido en su experiencia cuánto bajó la violencia, si hizo esto y no hizo lo otro, y cualquiera puede dar conferencias, recitar poemas, poner sus exposiciones, tocar un instrumento, hacer un concierto. So here we give some examples. Aquí hay reflexiones o testimonios. So this one we will not read. I think we will continue. Here we made a lot of interviews with young. Este hombre es pescador y adivinen cuántos años tiene. 85. Y nos habló de los valores con un orgullo. Porque hicimos muchas entrevistas a la gente de la tercera edad para que nos hablaran de lo que estaban orgullosos de su país y qué eran sus valores, para sacar todo un listado de las tradiciones que se están perdiendo porque pues entró Dinamarca hace 2 siglos, ahorita ya no son colonia de Dinamarca, pero pues ya entró luego la globalización, ¿no? Y para que eso fuera el fundamento de lo que los jóvenes quisieran rescatar como identidad nacional, digamos. And we used theater. Los jóvenes trabajan muchísimo con arte, fotografía introspectiva, teatro, la música hip hop. Por ejemplo, yo intenté suicidarme y que sabe que no sé cuánto, pero el objetivo que tienen es, al contar, a narrar su experiencia, ayudar a los que están escuchando que no se han atrevido a decirlo en voz alta. Entonces hacen conciertos y así. And on top of it, Elena said, don't take a person from Mexico to Greenland. Y dice que yo dije que no llevaras a una persona de México a Groenlandia Because it's too cold. porque hace mucho frío y yo juré que me moría de hipotermia, a menos que nos den en el paquete del viaje toda la ropa necesaria, porque sí hace mucho frío. And then photos, the young people. Estas fotos es un proyecto que se hizo de arte sobre fotos, fotos de introspección, que no nada más es paisaje, lo que sea, sino el rescate, ¿me entiendes?, de mi país, de mi identidad, de lo que hay aquí, con lo que yo estoy contenta o contento, de lo que yo rescaté para mí mismo, que en vez de querer ir a Disneylandia, ahora quiero ir al kayak, ¿no? Entonces, las fotos que han tomado los jóvenes, y se publican los libros y se distribuyen y se venden en librerías, también en Dinamarca y en otros lugares. And for the younger Y children, para los niñitos y niñitas se les guió para que supieran hacer videos, y por ejemplo se les dijo que el tema es, si tú estás solo y en peligro, ¿qué necesitas? Y este es uno de los ejemplos que un niñito hizo,
supo manejar la compu porque hubo guías de los jóvenes que les dijeron, pero ellos hicieron los dibujitos y tal. Sí. Bueno, que los procesos de cambio se notan no solo en el nivel discursivo, sino en la interacción social y en una economía de distribución justa. And we will end this about Greenland by saying that violence against women dropped 47%. Por ejemplo, en how many years? 5. In the first year of the El program. primer año del programa, la violencia contra las mujeres bajó un 75%, 47. un 47% en el primer año, And it stayed. y se quedó así estable. And crime in general dropped also with more than 40%. Y el crimen en general bajó por un 40% el primer año. And people told us that they felt more safe. La gente dijo, me siento más segura. So that's it. We are going to continue with that kind of projects, and we have 3 in this moment. Sí. ¿Ah, ya? ¿El de Groenlandia ya? Bueno, eso lo dijeron los jóvenes y ya. And now we will move to Y ahora vamos a México, Aguascalientes, que se los voy a decir súper rápido y que unos ya saben. Desde hace 5 años o 6, después de estar casi 30 en Aguascalientes, que ustedes saben que el pensamiento es súper conservador y tal, y educación sexual, y como muchos de ustedes han vivido, hay muchos objetores, ¿no? Por razones económicas o por razones políticas o por quedar bien con quién sabe quién, en fin. Entonces, cuando yo llegué allá era el 3er lugar en embarazos de adolescentes, y después de que cambió un partido a otro, pues no voy a decir nombres, fuimos el glorioso primero, porque decir condones está mal y es un pecado, y porque mejor da quién sabe qué religión en vez de dar, por razones sobre todo de mitos y prejuicios, de ignorancia, de conveniencias económicas, de quedar bien con ciertos grupos que dan mucha lana y lo que fuera. El chiste es que lo que quiero decir con mucha alegría es que las últimas instituciones, las últimas instituciones en apoyarnos en Aguascalientes durante 28 años fueron las instituciones educativas, lo cual nos traumaba bastante, ¿no? Sobre todo si eran laicas, como la Autónoma, ¿no? De Aguascalientes. Pero había muchos intereses ahí de fondo que pues no. Y entonces la Universidad Cuauhtémoc, hace como 7 años, que es una universidad privada chiquitita y que es casi que más, con todo respeto, pero es como un rollo empresarial, ¿no? Nos dijo, claro, por primera vez en 5 años una institución educativa dice, claro que sí, yo formalizo este rollo. Y nos quedamos así, dijimos, muy bien, y entonces hicimos todo el diseño que tiene que ver con la psicología de la construcción de la paz, y que muy breve les digo, cada año se diseña y se plantea un nuevo diplomado, así le llama la universidad. Lo súper interesante es que logramos que quien es el rector de la universidad lo hiciera como la universidad yendo a la comunidad, o sea, como un servicio social. La gente que viene a los diplomados no paga un quinto, lo cual eso es un grandísimo logro, y sobre todo que si es una universidad privada, porque siempre quieren pues hacer negocio. Y entonces nosotros le dijimos, pues no lo hacemos si no lo haces como servicio social. ¿Y por qué? Porque la universidad no puede dar estos diplomados sobre resiliencia, construcción de la paz, si no va a la comunidad. ¿Pero qué quieres, Elena? ¿Que vayamos todos a visitar tal colonia? No, ir a la comunidad es que lo abras sin cobrar, para que la comunidad transite por la universidad libremente, se exprese libremente, venga vestida libremente y como quiera, sin el derecho, ¿no? Porque es una universidad medio de lana, y entonces a veces hasta nos dicen que no vayamos de tenis, que dices, ¿cómo crees? Bueno, en fin. Lo lindo fue que lo hicieron y lo han sostenido. Entonces cada año ahí tienen los títulos, la educación, un espacio para la paz fue el primero, en las aulas el enfoque en la resolución no violenta de conflictos, la negociación, la prevención del conflicto, la restauración con justicia, todo lo que implica la educación para la paz, ¿no? Para nosotros y nosotras los que hacen, bueno, el diplomado, un eje central es el rescate de la escritura y la lectura como bienes sociales, para garantizar los criterios, para forjar niños y niñas lectores, para abrir mesas de discusión, muchísimo el arte de conversar, bueno, son talleres terapéuticos, porque le dan a la subjetividad muy fuerte. No es de que yo doy un diplomado y te hago un examen y te pongo un PowerPoint, no, para nada.
siempre en círculo, ustedes saben, con muchas experiencias de dinámicas, con reflexiones muy fuertes, con la escritura como un poder para el relato de la propia historia y compartirlo y que el otro sea un lector activo de compartir las historias, y luego al final hacemos los libros con los testimonios, se hacen los libros. El segundo es de educación sexual en un marco de resiliencia social. Todo esto es en un marco de los derechos, el rollo de equidad de género, el rollo de salud sexual y reproductiva, de prevención, de hacer redes sociales con las asociaciones civiles, colectivo feminista, el observatorio para la equidad de género, SECADEC, Sé Capaz, Ser Gay. Montamos con todos ellos que van a los diplomados, se hacen redes, entonces vamos a las manifestaciones, vamos a la Cámara de Diputados, lo que me digan, se empiezan a hacer redes que se diversifican en un montón de acciones sobre la democracia y sobre los derechos. El tercero fue pura resiliencia y creatividad, porque pues hoy en las escuelas, como si te sientas en el ocio, estás perdiendo el tiempo y no puede ser posible la creación de ideas sin descansos sagrados, sin poder pues ponerte en un plan de papar moscas justo como para descansar la mente, ¿no? Poder oír música, poder jugar, si un alumno tiene sueño, pues que se vaya a dormir, o sea, todo ese tipo de cosas. Resiliencia y creatividad es súper lindo porque son muchas tablas didácticas a través del teatro, a través de escultura, del arte, de la fotografía, y hacen un montón de cosas lindas, todo en torno a forjar resiliencia, disfrutando del aprendizaje, porque la memoria psíquica es la que guía la memoria cognitiva, y si la memoria psíquica, lo que memorizó en torno a lo que estás aprendiendo, lo memorizó con displacer, va a ser un archivo muerto. Por eso entendemos que los niños pueden sacar 10 y tener un archivo muerto de información que no pueden bajar al servicio de su vida ni de los demás, porque lo han aprendido con displacer o incluso a veces con violencia. Entonces asocia, la memoria psíquica es la que guía la memoria cognitiva. Entonces entender que resiliencia y creatividad también tiene un montón que ver con crear espacios de optimismo, de estar a gusto, tranquilos o contentos aprendiendo, de que si ahorita todos tienen hambre, pues váyanse a comer y ya seguiremos después, sino quitar esas reglas falsas que lo que hacen es enajenar, y eso no quiere decir que no haya un orden, hay otro orden que es distinto. Bueno, resiliencia laboral, porque pues no sé aquí, pero allá en muchas instituciones hay una violencia laboral tremenda. La primerísima es los sueldos, ¿no? O sea, ¿por qué no puedes hablar de resiliencia laboral si no están de entrada los derechos desde la Organización Mundial del Trabajo cumplidos? Y pues vean ustedes los sueldos mínimos y vean que cuáles vacaciones, y vean ustedes que bla, 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 no es un dilema en todo nuestro país y en muchísimos países del mundo, pero suponiendo que eso estuviera arreglado, ¿no? Que es lo mínimo indispensable, pues ahora sí a optimizar los ambientes laborales, ¿no? A que deje de haber acoso sexual en el trabajo, ¿no? Explotaciones, esclavitudes, replicaciones de producción, robos, fraudes, bla, bla, bla. Bueno, y el quinto, que es el que hemos terminado ahorita en agosto, un mundo mejor para todas, pura responsabilidad social. Bueno, pues estos los diplomados que hacemos, son gratis, si quieren ir es una vez a la semana, 4 horas durante 6 meses, aunque duran de enero a agosto, porque en Aguascalientes es la feria de Aguascalientes y las universidades y todo cierra 3 semanas, y aparte es cuando yo me voy a Dinamarca, a Groenlandia, y me voy una más y bla, 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 son 6 meses netos. Se les da un diploma con validez curricular respaldado por una universidad que ha respaldado un proyecto social desde lo institucional, ¿no? Y entonces eso es muy lindo, y creo que es lo más importante que les quiero decir, que las universidades, salir a la comunidad, aparte de que hagan proyectos sociales como muchas universidades lo hacen, ¿no? Pero que cada vez, con todo respeto, por el neoliberalismo se ha mercantilizado la información, el conocimiento, las universidades, incluso las autónomas, hay una enajenación tecnocrática espantosa, y de repente dices, hasta en las carreras humanistas la gente está saliendo formada sin pensar en los otros, como está muy dirigido en unas violencias espantosas de la información, la psicología empastillando 60% de niños en primaria en el mundo a través de la psiquiatría. Eso es una violencia terrible, estructural. Y entonces cosas así, ¿no? Bueno, y te le puedes cambiar.
los grupos seguros y grupos inseguros. Para quienes entraron al taller, aquí está lo que alguno de sus equipos sacó como la dinámica de grupos seguros. Y si ustedes ven lo de al lado, son las categorías que a lo largo de todos estos años que hemos investigado en todos estos lugares del mundo, cuando hacemos esa dinámica son las que vuelven a salir, y cuando se hace la investigación cualitativa, pero luego se hacen instrumentos para medir confianza y tal, resulta que son las categorías de la resiliencia social, y si comparan, pues pasan a ser las mismas. O sea que lo que tú sabes y lo que tú ya sabes, que lo sabes conscientemente, o que si no lo sabías conscientemente se manifiesta a través de un jueguito, una dinámica, es lo que la investigación dice que hay que construir para construir resiliencia social: tolerancia, confianza, inclusión, libertad de expresión, escucha, diálogo, acuerdos, apoyo, placer por la convivencia, solidaridad. Estas son algunas, ¿no? Siguiente. Bueno, que el ambiente, bueno, Hathi, no les voy a pasar todas, pero Hathi fue un investigador de Australia que hizo un metaestudio compilando 8,000 estudios del mundo sobre resiliencia social en las aulas y el rollo del aprendizaje desde lo social. Entonces compila estos 8,000 estudios y hace un metaestudio, ¿no?, en donde rescata justamente que lo más importante para que los niños aprendan no es que sepas súper bien la materia que vas a dar, geografía, español o matemáticas, eso es, hombre, claro que tienes que dominar tu materia, pero que lo más importante para el aprendizaje es cómo un maestro o una maestra se convierten en tutores de resiliencia, porque les importa auténticamente lo que pasa en las redes sociales entre él y ellas y ellos en un nivel horizontal, como el mundo relacional de las aulas, y lo que pasa en el mundo emocional de las aulas entre ellos y ellas, el maestro y la maestra y toda la comunidad educativa, como en un nivel horizontal. Y entonces cuando un niño lleva 2 horas dormido, en vez de regañarlo, reportarlo y sacarlo, todos vamos a ver qué le pasa a Paco. Paco, ¿por qué estás dormido? Pues porque tengo sueño. Pues claro, Paco, pero ¿por qué tienes sueño? Porque no he dormido. ¿Por qué? Porque mis padres gritaron ayer toda la noche y estoy súper enojado. Ah, y por eso aventaste la manzana por la ventana. Sí, bueno, pues nosotros te queremos ayudar. ¿Qué quieres hacer? Pues lo que quiero es dormir. Pues vete a dormir. Entonces hay cojines y hay de todo, ¿no? Ay, no, porque entonces se va a perder las multiplicaciones. No, lo que no se debe de perder, ¿no?, es el anclaje a la vida, algo así, ¿no? Bueno, y entonces Hathi hace ese metaestudio, pues si les interesa, se ha publicado en español, son 2 tomos de una investigación impresionante, pero que acaba diciendo todo lo que ustedes ya saben, pero que ya puedes respaldarlo con una investigación impresionante y así. Y luego, cuando hay buena relación entre los alumnos y las alumnas, o entre los padres, las madres, los hijos, todo va mejor y todo se aprovecha mejor, la comida y el clima, ¿no?, y los conocimientos, es algo así, ¿no?, cobra sentido, es significativo. Estos son testimonios tenemos los libros de todos los años de los testimonios, pero pusimos solo algunos. Hubo un antes y un después del diplomado en mi vida, de repente me gustó y disfruté el escuchar a las personas en la familia, a mis compañeros, compañeras, alumnas, de otra manera, los escuché, armonizando con ellos, porque fui capaz de cerrar la boca y mirarlos a los ojos y descubrir lo que también había en mí, seres humanos con angustias, sinsabores, miedos, impotencia. Me fui entendiendo poco a poco y al hacerlo lo hacía con los demás. La realidad para mí en este diplomado fue darme cuenta de que hay muy buena y diferente manera de poder dar lo mejor de mí sin la necesidad de sentirme atrapada por un sistema que provoca, a mi punto de vista, un retroceso en vez de un avance en nuestra comunidad estudiantil. Ha sido una gran oportunidad de redescubrirme, ya que nació esta vocación que hay en mí por la docencia, y que la rutina, el cumplir los programas de avances diarios y las tareas administrativas no permiten el darse cuenta que el ser sensible sí está permitido y aún más es válido para poder desempeñarme en el área con la que trabajo y que tanto disfruto. El poder darme cuenta de que puedo hacer esta combinación entre mi personalidad, mi forma de ser, mi carácter y mi trabajo ha sido maravilloso, que es lo que decía la conferencista ayer sobre la investigación de Cecilia Fierro, de cómo el maestro tiene que entender su propia historia, involucrarse emocionalmente consigo misma para poder entender la relación que hace con los demás, tal.
Bueno, el poder darme esta combinación entre mi personalidad, mi forma de ser, mi carácter y mi trabajo ha sido maravilloso, ya que el resultado sorprendente es que los alumnos lo han notado y el cambio y sus respuestas a las clases son más y muy positivas, y este grupo subió de calificaciones, sí, también claro que nos puede importar. El impacto es inmediato, cuando hay un buen ambiente en el aula sube esta obsesión que tienen muchos y muchas de sacarse 10, pero por si les importaba pues sí sube, ¿no? Y luego, ay no, pues en amarillo sí no puedo, a ver qué dice. Ya que esta es una herramienta que que tenemos que saber manejar de acuerdo al lugar y las personas con las que nos encontremos, de tal forma que podamos construir soluciones acertadas que coadyuven a evitar los prejuicios que cotidianamente formulamos sobre los otros, sin darnos la oportunidad de conocer a la persona o el suceso. Por ello es necesario reformular los discursos, es que les faltan, discursos dominantes que afectan a la propia persona y que los reformule por discursos nuevos que ayuden a salir del estado negativo o violento en el que se encuentra. Gracias. En este proyecto se abren 5 días a la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y sábados. De cajón, o martes o miércoles es educación sexual, en un marco de resiliencia y de los derechos, eso siempre. Y año con año, para lunes o jueves o sábado, se cambia para el nuevo diplomado, este último fue responsabilidad social. Tú eliges cuál te conviene, cuál quieres y qué día quieres ir. Entonces tú irás un día a la semana, pero nosotros trabajamos todos los días grupos de 30 a 35 personas, 4 horas diarias. Y los viernes sí descanso de eso, porque si no, pues me da vicaria, me da síndrome por exposición y de todo, ¿no? Hago otras cosas, pero es un continuo que la universidad ofrece, no creas que es un grupo de 20 personas durante 6 meses, son 5 grupos y cada grupo he tenido hasta de 42, 45. Este año hubo una del jueves que fueron 12 y yo me hinqué, que dije qué maravilla, ¿no? Porque pues menos a veces es más, pero la gente tiene una respuesta súper linda y va y se compromete y van todo el año y se promueve la lectura y hacen bibliotecas entre ellos porque pues los libros están caros, entonces siempre hay jóvenes que saben mucho de computador y bajan los del PDF y hacen grupos de WhatsApp o de esto o del otro. Tenemos un grupo que hicieron los primeros grupos que se llama Educadores de la Paz Aguascalientes, no lo hicimos Peter ni yo, ni la universidad, lo hicieron ellos. Y ahí subimos entre todos, yo cada grupo que llega nuevo se los doy, qué películas, qué conferencias, qué libros, qué chistes, lo que sea, pero pues ellos mismos formaron los grupos, ¿no? Y qué más, bueno, que hay cambios no solo a nivel discursivo, ¿no? Sino pues en conductas. Yo siento que a veces en la subjetividad, porque decir conducta pues es más fácil cambiar la conducta que todo un rollo y una manera de pensar. En los grupos de maestros y maestras durante las sesiones ves esos cambios, en las escuelas y aulas donde elaboran, en sus familias y en sus redes sociales, en la autoconcepción de cada uno de ellos y ellas y en el aprecio por los demás. Estos cambios se proyectan también en la dimensión temporal porque impactan las narrativas acerca de su pasado, de su presente y la perspectiva de futuro que construyen. Ya, gracias. Y los puntos más relevantes, pues se fortalecen y mejoran los vínculos con los estudiantes, el desarrollo y el uso de la capacidad de la escucha, porque para el psicoanálisis la postura de la escucha es la postura de leer, escuchar y leer es lo mismo. Que tú te callas y tú escuchas un texto en voz alta, te haces lector auditivo hasta que comprendes de qué va la historia. Y las ventanas están para entrar, bueno, en psicoanálisis al inconsciente están en el mismo texto que te ha dado quien está narrando su historia o lo que cree que fue su historia. Y entonces escuchar es una clave pues, para toda la terapéutica y todo el rollo, ¿no? Porque si tú no lees el texto del otro, ¿cómo vas a poder conocerle y aproximarte? Y si no das espacio para que eso suceda. Entonces nuestros textos deben ser pretextos, nada más, para que surja el texto.
del alumno, del comunidad, lo que fuera.